también a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados en esta hora, o sea, con cada uno de ustedes, y nos guíen el día de hoy en el estudio de su palabra, la palabra hermosa, ¿cierto?, que llega a nuestras vidas y que es de bendición. En el nombre del Señor, entonces, hermanos, esta lección 67. ¿No han oído una interrogante que hace ahí, ¿cierto? Que hace, sí, no han oído. Nosotros sabemos que, como decía aquí también en la lectura bíblica, ¿cierto?, de que este evangelio, ¿cierto?, fue anunciado ahí por el Señor y le dejó la misión también, ¿cierto?, a sus discípulos de ir por todo lugar y predicar, ¿cierto?, el evangelio de salvación. Tiene una introducción también esta lección y nos dice: para que una persona sea salva, tiene que haber un anuncio y un mensaje oído y creído. Tiene que haber un anuncio, ¿cierto? Un mensaje que se pueda escuchar y que se pueda creer también, ¿cierto? Un mensaje que tenga peso, que llegue al alma, que llegue al corazón de la persona. Por cierto, ¿cierto? Un mensaje del Señor. Y por cierto, también una preparación en la persona también que expone la palabra del Señor. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, en la iglesia se dice, bueno, ahora cuando damos paso a la lectura de exhortación de la palabra del Señor, se dice, bueno, ahora el Señor va a hablar a su pueblo, ¿cierto? No es la persona que está ahí en el púlpito, sino que es Dios quien va a dirigir, quien va a entregar un mensaje a las almas. Pero también tiene que haber, ¿cierto?, también una preparación de ese predicador, de esa predicadora, y por cierto, tiene mucho que ver también con el testimonio también de este, ¿cierto? Eh, nosotros, como dijo el Señor, ¿cierto?, tenemos que dar un buen testimonio también, como en su palabra por ahí, ¿cierto? Dar un buen testimonio de salvación. Debemos ser carta, nosotros somos la carta, ¿cierto? Como se dice, decía por ahí también, en algunas epístolas, del apóstol Pablo por ahí también decía que nosotros somos la carta, ¿cierto?, la carta de presentación, nosotros somos los que llevamos este evangelio, por lo tanto debemos dar también un buen testimonio. Y este mensaje, por cierto, ser creído, ¿cierto? Poder ser creído. Dice, ¿cómo puede venir una fe salvadora? Hay que escuchar el mensaje de la palabra de Dios y responder a él de una manera eficaz. Escuchar la palabra de Dios y responder a él de una manera eficaz, ¿cierto? Aquí dice es escuchar la palabra de Dios, no del predicador, la palabra de Dios, ¿cierto? Y responder a él. Em, como decíamos ahí, la palabra, el mensaje, ¿cierto? Tiene que ser claro, ¿cierto? Tiene que ser también creído. Y por cierto, la obra también la va a hacer después el Espíritu Santo del Señor. Es Él quien toca el corazón, ¿cierto? El corazón del alma, a través de esta palabra del Señor, a través de este mensaje. Y ahí lo importante, ¿cierto? También cuando el Espíritu Santo, Dios, ¿cierto?, toca el corazón de la persona, poder atender, ¿cierto? Poder atender a ese llamado, a ese toque que hace, ¿cierto?, el Espíritu Santo, Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas. Nosotros, bueno, nosotros tenemos el testimonio, ¿cierto?, de que a nosotros tocó nuestro corazón y nosotros pudimos abrir nuestro corazón, ¿cierto?, en el momento preciso, en el momento en que necesitábamos, ¿cierto?, abrir la puerta, ¿cierto?, a esta visita tan importante como es el Espíritu Santo al Señor, ¿cierto?, allí para transformar nuestras vidas, para poder, ¿cierto?, también quitar la venda, ¿cierto?, que había en nuestros ojos espirituales, ¿cierto?, y ser transformados también por este llamado del Señor, para lo cual habíamos sido predestinados, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo, como lo hemos estudiado, ¿cierto?, en algunas lecciones. Había un propósito de Dios con nosotros, como lo había con Saulo. También había un propósito con Saulo y, ¿cierto?, Dios tenía un propósito ahí y se cumplió en el momento preciso. El subtítulo número 1 dice, la fe viene por el oír, ¿cierto? Decíamos que fe también significa creer, ¿cierto? Creer, también tiene una definición por ahí, que significa creer. Y viene por el oír, ¿cierto? Por oír el mensaje, por oír, ¿cierto?, la palabra del Señor. Tiene 4 letras ahí también. Hay una referencia en Juan 6, 28 al 29, ¿cierto? A continuación de este anuncio, y le voy a pedir a nuestra hermana Eliana Figueroa que nos puede acompañar con esa referencia. Juan 6, 28 al 29. Amén. En el nombre del Señor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, que creáis en el que él ha enviado. ¿Hasta ahí? Amén. Sí, hasta el 29, 28, 29. Amén. Amén, hermana Eliana, Dios la bendiga. Nos alegramos también que nos acompañen, nos alegramos de verla. Amén, igualmente. Amén. Bueno, eran aquí, ¿cierto? En este pasaje ahí, de unas personas que habían escuchado por ahí dentro el mensaje de Jesús el Señor. Después, ¿cierto? De ahí, de cuando se alimentaron a los 5.000, por ahí, ¿cierto? Cuando ese pasaje también lo hemos escuchado, lo hemos leído, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? El Señor Jesús se anuncia allí a la aula, ¿cierto? Los que estaban presentes, y ahí, ¿cierto? Le dicen las personas que escucharon ahí, les hacen esta pregunta al Señor Jesús, y Él les responde de esa manera, ¿cierto? Y les dice que creáis, le dice, en el que Él ha enviado, ¿cierto? De esta forma que crean en Jesús el Señor. Ellos le seguían por ahí y estaban también convencidos, también se están empezando a convencer todas estas personas, ¿cierto?, de que Jesús era el Mesías que había de venir, ¿cierto?, por todos los milagros que estaban viendo aconteciendo. Y uno de los milagros que vieron ahí, tangente ahí, presencial, ¿cierto? Fue la bendición de los panes, los 5 panes y los 2 peces, ¿cierto? Que se multiplicó y que sobró, recogieron 12 cestas, dice, pues llenas, después que se alimentaron, recogieron 12 cestas llenas, los discípulos allí, siendo que eran solo 5 panes y 2 peces. Así que imagínense el medio milagro que pudieron apreciar estas personas, ¿cierto? Y ahí también ya comenzaron a creer, ¿cierto? El que tenían enfrente de ellos, de quienes escuchaban estas palabras, ¿cierto? Era el Mesías, ¿cierto? Era el enviado de Dios, pero había también una duda en ellos, entonces, ¿cierto? Por eso la pregunta: ¿Jesús es el Señor? Entonces estas personas escucharon, ¿cierto? De Jesús el Señor, el anuncio, ¿cierto? De salvación de este evangelio. La letra dice: la fe radica en la obra de Dios. Nosotros hemos estudiado, ¿cierto?, de que la fe es un don de Dios. No es que nosotros hayamos nacido con fe, ¿cierto? Que nosotros en algún momento de la nada, ¿cierto?, decidimos creer en Dios y aceptarle, ¿cierto? De la manera en que, ¿cierto?, que Dios, el Señor nos miró, ¿cierto? Depositó eso en nosotros, ¿cierto? Cuando Él llegó a nuestras vidas, Jesús el Señor, ese milagro en nuestras vidas, nos lavó con su sangre, ¿cierto? Él puso esa fe en nosotros para creer, ¿cierto? Y puso eso en nuestras vidas. No nacemos entonces con esta fe. Es el Señor que coloca, ¿cierto?, este sentir en nuestras vidas para poder buscarle. Y eso es algo hermoso, es algo maravilloso, ¿cierto?, para la persona, para el hombre y para la mujer. Imagínese entre millares que el Señor haya puesto, ¿cierto?, su mirada en nosotros, pero sí con un propósito, ¿cierto?, de que la alabemos, que le busquemos, que anunciemos este evangelio y que, por cierto, algún día también heredar, ¿cierto?, aquellas mansiones y también ser coherederos con su Hijo, ¿cierto?, amado Jesús. Hay un propósito entonces para quienes son llamados. Es algo hermoso en nuestras vidas. La letra B dice: la obra de Dios está en su palabra. Hay 2 referencias también, Lucas 8:21, lo voy a pedir hermano Héctor Enrique, si nos puede apoyar con esa cita bíblica. No sé si nuestra hermana Constanza tendrá audio por ahí, la estamos viendo conectada, la saludamos. Si nos puede acompañar con la referencia 1 Pedro 1:25, con la ayuda del Señor. Amén. Lucas 8:21 dice así: Amén. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:25 dice así: Amén. mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. Amén, hermano Héctor. ¿Cierto? La obra de Dios está en su palabra. Por ahí Jesús también hacía referencia, ¿cierto?, de quiénes son sus familiares, ¿cierto? Son aquellos que oyen la palabra del Señor, ¿cierto? Aquellos que le siguen, ¿cierto? Eso es su madre, sus hermanos, ¿cierto? Los que escuchan el mensaje del Señor. La obra de Dios, ¿cierto?, permanece. Su palabra, ¿cierto?, permanece y ha permanecido por muchos años, ¿cierto? Por muchos, muchos años, ¿cierto? Por siglos.
¿cierto? Porque es palabra de Dios, es algo que no desaparece. Por ahí leyendo por ahí quién fue Gamaliel en una oportunidad, porque me bajaba la curiosidad, ¿quién era Gamaliel? Era una persona importante. Y por ahí, en un acepto de esas citas, por ahí, le preguntan a Gamaliel qué había que hacer con los cristianos, con estas personas que estaban formándose, qué había que hacer con ellos, si había que perseguirlos o no. Entonces Gamaliel les dice, si la obra, cierto, es celestial, permanecerá, pero si es humana, bueno, seguramente iba a haber alguna situación por ahí que a lo mejor iba a desaparecer, pero les dice él con sabiduría, les dice, si la obra es celestial, le dice, permanecerá, ¿cierto? Y vemos que la palabra del Señor hasta los días de hoy, la obra del Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Su santo evangelio hasta los días de hoy permanece, y permanecerá siempre, ¿cierto? Porque es de Dios, ¿cierto? Los tiempos cambian, todo a nuestro alrededor cambia, nosotros la vida misma cambia, día tras día va cambiando las personas, pero la obra del Señor, ¿cierto? Su palabra, ¿cierto? Eh, no cambia, permanece. Y gracias al Señor y gracias a eso que las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Que fueron inspiradas por el Señor, no han sido modificadas hasta el día de hoy, ¿cierto? Y agradecemos al Señor que esto sea así, porque muchas almas también se van a llegar al conocimiento del Señor a través también de su palabra, ¿cierto? Se van a deleitar en la palabra del Señor, que es un mensaje de Dios, un mensaje que trasciende, ¿cierto? Que perdura. Y por cierto, su palabra, ¿cierto? Es, como decíamos, es rica, ¿cierto? En consejos, ¿cierto? Y son las respuestas que necesitamos a nuestras vidas. La letra C dice, no todo el que oye el Evangelio será salvo. ¿Cierto? Lo encontramos en la palabra del Señor, la referencia que hemos tenido, lecturas bíblicas. Romanos 10, 16. Voy a pedir a nuestro hermano Héctor que nos pueda acompañar con esa referencia. Primera Pedro 4, 17, nuestra hermana Eliana Figueroa, que nos puede ayudar ahí. Romanos 10, 16. Amén. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Amén. Primera Pedro 4, 17. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Amén. Gracias, hermana, hermano. ¿Ya? Todos, ¿cierto? No todos obedecieron, ¿cierto? Al Evangelio. No todos obedecieron. Me acordaba, hermanos, de esa parábola del Señor de la semilla, ¿cierto? Que caen en buena tierra, unos que caen entre pedregales, entre espinos, ¿cierto? Y otros que caen en buena tierra. Así es la palabra del Señor también, que no todos la reciben, ¿cierto? De la manera que debe ser. No todos reciben, ¿cierto? La palabra del Señor como debe ser. Y también algo importante, nosotros, hay muchos, ¿cierto? Llamados, no es su palabra, y también pocos los escogidos. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido llamados, ¿cierto? Hay una gran responsabilidad en nosotros, ¿cierto? Por ahí la referencia primera de Pedro, ¿cierto? Lo decía de esa manera. Si nosotros, ¿cierto? Con dificultad también por ahí, ¿cierto? Nos salvamos, aquellos que hemos oído la palabra del Señor, ¿cuánto más será para aquellos que no obedecieron, ¿cierto? Para aquellos que hicieron caso omiso, ¿cierto? Al mensaje, a la palabra de Dios, o aquellos, ¿cierto? Que andan por el mundo que no quieren buscar de Dios, ¿cierto? ¿Qué más será para ellos? ¿Cierto? La predicación del Señor es delicada, ¿cierto? No es fácil. Hay una gran responsabilidad también ahí. Y a nosotros que hemos recibido esta palabra, este mensaje en nuestras vidas, la debemos atesorar y con responsabilidad también. Nos debemos esforzar cada día para poder buscar al Señor, ¿cierto? ¿Cómo descuidaremos, escaparemos una salvación tan grande también de salvar al Señor? ¿Cómo nos descuidaremos? También por ahí hemos visto que se puede perder también la salvación si no nos esforzamos. No podemos quedar con el bautismo nomás, ¿cierto? Y el haber aceptado al Señor y si ya soy salvo. Así que aquí, bueno, no importa, vivo mi vida y bueno, me esforzaré cuando pueda y, ¿cierto? Cuando tenga tiempo lo voy a hacer. O voy a cumplir el mandato del Señor, trabajo en su obra cuando yo lo pueda, ¿no? ¿Cierto?
No podemos quedarnos de esa manera, tenemos que nosotros esforzarnos cada día para poder, ¿cierto?, alcanzar victoria en el Señor. Por lo tanto, ¿cierto?, no todo el que oye el Evangelio será salvo. Y esto a nosotros nos preocupa, hermanos, también como hermanos, ¿cierto?, miembros de una iglesia, nuestra hermandad, ¿cierto? Nos preocupa nuestra hermandad, algunos hermanos, hermanas que están ahí decaídos algunas veces, ¿cierto? O algunos que están estancados en la obra del Señor, ¿cierto? En el Evangelio, algunos se han vuelto atrás, entonces eso también nos preocupa a nosotros. Lo que estamos expuestos cualquiera de nosotros, en realidad nadie, ¿cierto?, puede sentirse de alguna manera lejos de esa situación, pero debemos perseverar cada día buscando al Señor, porque así como el enemigo está como león rugiente, como es su palabra, buscando a quien devorar, bueno, debemos en ese sentido también nosotros preocuparnos. La letra I dice, nadie será salvo sin oír el Evangelio, una referencia en Efesios 1, versículo 13. Nuestro hermano Héctor Enrique le va a pedir que nos ayude con esa referencia. Efesios 1, 13. Amén. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, hermano. Mire qué importante ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, ¿cierto? Y haber creído, se fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué importante, ¿cierto? El haber oído, ¿cierto? El haber oído el Evangelio, el haber creído también, ¿cierto? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Era la obra redentora, la obra importante que el Señor, ¿cierto?, hizo en nuestras vidas. Y eso, ¿cierto?, eso nos va a hacer salvos, ¿cierto? El haber creído en el Señor, ¿cierto? Y haber sido sellados por Él. Por lo tanto, también, ¿cierto?, el enemigo, ya con este sello importante, el Espíritu Santo, ya nosotros, cuando ocurrió eso en nuestras vidas, dejamos de pertenecerle, ¿cierto?, a Satanás, ¿cierto? Nosotros éramos, como dice una referencia por ahí, éramos hijos de maldad, le pertenecíamos a Satanás. Éramos creación de Dios, pero no éramos hijos de Dios, ¿cierto? Éramos hijos del diablo en aquel entonces. Cuando el Señor hizo la obra en nosotros, ¿cierto? Fuimos sellados por su Espíritu Santo, ya pasamos a ser, ¿cierto?, propiedad de Cristo, ¿cierto? Otro dueño, otro que nos ciñe, pero para bien, ¿cierto? Para darnos una vida nueva, una salvación a nuestras almas. Y ya pasamos de condenación, ¿cierto?, a una vida, ¿cierto?, eterna, con la ayuda del Señor y, por cierto, con nuestro esfuerzo, como lo veníamos diciendo. Nos ayude el Señor para permanecer, ¿cierto?, en esto, en este evangelio. Nosotros que hemos oído y que hemos creído, ¿cierto?, con la ayuda del Señor. No sé, mis hermanos, hermanas, alguna duda en este primer subtítulo. La fe viene por el oír el mensaje del Señor. ¿Algo que quieran ustedes acotar? ¿Alguna duda con respecto a algo como para tratarlo en este momento? Para después estar pasando al subtítulo 2. Pareciera que no. Vamos, entonces seguimos con el subtítulo 2. El oír viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Hay una referencia también, dice sabia para la salvación. Sabia para la salvación. Segunda de Timoteo 3, versículo 15. Nuestra hermana Liliana Figueroa sí nos acompaña con esa referencia. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermana. Una palabra, ¿cierto?, que se le entregaba ahí a Timoteo, ¿cierto? Una palabra a Timoteo, de que él conocía desde pequeño, ¿cierto?, la ley, ¿cierto? Pero tenía que ser todo eso canalizado a través de Jesucristo. Solo creer en el Señor, ¿cierto?, le haría salvo también a Timoteo. Una buena instrucción, ¿cierto?, que le dio el apóstol ahí, ¿cierto?, a este joven.
¿cierto? Que conocía de la palabra, conocía de la ley, ¿cierto? De la ley de Dios, que había sido por ahí también criado por ahí por algunas mujeres ahí, ¿cierto? También que le dieron, ¿cierto? Esta enseñanza, ¿cierto? Que le apoyaron por ahí, y él creció, ¿cierto? Conociendo de la ley de Dios. Pero había algo más importante y que ahí también el apóstol, ¿cierto? Le decía, ¿cierto? Que debía también aceptar al Señor. Tenía que aceptar al Señor, ¿cierto? Las cuales, ¿cierto? Y por la fe que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Le recalca ahí que también es importante la fe en Cristo Jesús. Y es lo que nosotros también debemos practicar y lo que debe hacer también el alma, ¿cierto? Que busca al Señor, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús el Señor. Hemos dado a conocer este pasaje bíblico muchas veces porque dice verdad. Esto es como el principio, ¿cierto?, de este evangelio. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, ¿cierto? Es quien nos lleva al Padre. Debemos mirar a aquel, ¿cierto?, que padeció en la cruz para alcanzar salvación, perdón de nuestros pecados, ¿cierto? La limpieza, ¿cierto?, en nosotros, ¿cierto? Es muy importante. Es sabia entonces para la salvación la palabra del Señor. Lo importante, ¿cierto?, de oír este mensaje de Dios, ¿cierto?, en nuestras vidas. Nos ayude el Señor, ¿cierto?, para poder esto considerarlo en nuestro ser y también adquirir conocimiento también y renovar fuerza para poder seguir adelante con la ayuda del Señor en esta misión que se nos ha encomendado, ¿cierto?, de predicar este mensaje para que otros oigan, para que otros, ¿cierto?, escuchen de esta palabra también y se arrepientan. Eso es lo importante, eso es lo que quiere Dios. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, que Él quiere que nadie, ¿cierto?, cual hijo rebelde, ¿cierto?, vuelva al hogar del Padre, como ahí también la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? De esa manera también representaba a Dios, ¿cierto?, que es la verdad de este mundo, que es lo que Él quiere, ¿cierto?, para su creación, ¿cierto?, que se vuelvan a Él, que se vuelvan, ¿cierto?, a Dios Padre. Y no sé, hermanos, hermanas, si alguna consulta en este subtítulo 2. El oír viene por la palabra de Dios. Pareciera que no. Doy gracias al Señor, mis hermanos, hermanas, hermano Beto, por participar en estos primeros 2 subtítulos de esta lección de hoy día. Dejo el pase a nuestra hermana Noemí Ávila para los restantes. El Señor bendiga a nuestra hermana Noemí. Amén. Amén. Les saludo a mis hermanos en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien este día. Y quisiera saber, yo ya sé que mi hermana Isabel no puede leer, no sé si mi hermana Yanira tendrá audio, mi hermana Eli, mi hermano Ramón, no sé si sabe activar su audio. Yo, amén. Amén, mi hermana también. Lucieta, amén, mi hermana Eli, mi hermana Maribel también está conectada, mi hermana Yanira y mi hermano Ramón. Yo no sé si ellos tienen audio o saben activar su audio para poder participar también. Así que ya sé que mi hermana Rosita y mi hermana Eli también tienen audio, ¿ya? Bien, mis hermanos, el punto 3 y 4 son los que me corresponde desarrollar y lleva por título el punto 3, no se cree en el Evangelio porque no se obedece el mensaje. Deuteronomio 28:62, le voy a pedir a mi hermana Rosita que lo busque, Deuteronomio 28:62, y mi hermana Eli, Gálatas 5:7. Una vez lo encuentre mi hermana Rosita, le da lectura nomás. 18, ¿cuánto, hermanita? 18. Es 28:62. 28, 66. Deuteronomio. Sí, 28, 36. Dice así, en el nombre del Señor. Y quedaréis pocos en números en lugar de no haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová, tu Dios. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Rosita. Y Amén. Gálatas 5:7, mi hermana Eli. Amén. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Amén. Amén. Aquí tenemos, mis hermanos, dos mensajes, uno para cada pueblo, uno para el pueblo de Dios y uno para la iglesia de hoy, los gentiles también, en el cual ambos mensajes son de reprensión de parte de Jehová. Por un lado, en Deuteronomio dice así, el que leyó mi hermana, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo. Dios le hizo una promesa a Abraham que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, y esa descendencia es su pueblo. Pero aquí el Señor está emitiendo un juicio contra su pueblo por no obedecer a la palabra, obedecer al mandato de Jehová. Entonces, en cierta manera, esta promesa fue quitada de su pueblo, ¿cierto? A causa de su desobediencia. ¿Qué pasaba, mis hermanos, entre el periodo de peregrinación? Nosotros creo que muchos conocemos la historia. Los israelitas se volvieron murmuradores, ¿cierto? Ellos constantemente desobedecían y se iban tras los ídolos, otros ídolos que no eran Jehová. Eran constantemente atraídos a la idolatría y esto es lo que provocaba la ira del Señor. Y esto es lo que provocó, ¿cierto? Dice, no se cree en el Evangelio porque no se obedece el mensaje. El pueblo de Israel tenía un mandato claro, adorar al Señor solamente, ¿cierto? Y no dejarse ir por la idolatría. Pero ellos desobedecieron. Y por otro lado, mis hermanos, tenemos en Gálatas 5:7 un mensaje que da el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, porque habían venido unos predicadores a cambiar la doctrina que Pablo había enseñado, ¿cierto? En la iglesia de los Gálatas, y ocurre que ellos querían volver a la esclavitud, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? A seguir bajo el yugo de la ley, ¿ya? Discutían sobre la circuncisión, que era necesaria la circuncisión también para los gentiles, y así. Entonces Pablo por eso reprende a esta iglesia en Gálatas 5:7. Dice, vosotros corríais bien, y les hace una pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces aquí vemos, mi hermano, en estos dos mensajes, que son uno para el pueblo de Israel y otro para la iglesia, ¿ya? Que una de las formas en las que nosotros podemos fallar en no creer en este evangelio de verdad es cuando desobedecemos a la palabra de Dios. Muchas personas escuchan el evangelio y no quieren aceptarlo. Esa es una forma de desobediencia. Pero también otra forma de desobediencia es conocer el evangelio y hacer todo lo opuesto a lo que el evangelio me ha enseñado. Y a eso se refiere este punto, a que una de las cosas que Dios nos pide es la obediencia al evangelio. Y el evangelio aquí se refiere no solamente al sacrificio de Jesús, sino que también, como dicen los versículos, a la palabra de Jehová, a la palabra de Dios, que encierra todo lo que nosotros conocemos del evangelio. En esta parte, mis hermanos, estaba leyendo un libro que tal vez muchos de ustedes conozcan que se llama Una vida con propósito. No sé si les suena ese título. Y él dice que Dios, la vida, es una prueba. Y el autor dice que la vida es una prueba porque Dios pone a prueba constantemente nuestra fe y nuestra obediencia. En la Biblia es cosa de buscar las historias. El Señor puso a prueba a Abraham con su obediencia, el Señor puso a prueba a Moisés con su obediencia y a todos, a cada una de las personas que Él comisiona para una misión, los puso a prueba en la obediencia. Por lo tanto, mis hermanos, aquí en este punto 3, el punto en el cual nosotros debemos poner énfasis es en la obediencia que pide el Señor de nosotros para seguir su palabra y para obedecer a sus mandatos o a la voz del Señor. Yo creo que muchos de ustedes han tenido experiencia con la voz del Señor que les ha dicho, anda aquí, y muchos lo han puesto en duda y no han obedecido, ¿cierto? O que saben la verdad de la palabra y aún así no la aplican. A eso se refiere este punto 3, mis hermanos, a que Dios pide de nosotros obediencia. El punto 4, ya entramos, mis hermanos, un poco, el apóstol aquí cambia un poco la estructura de lo que él está hablando en el punto 1, 2 y 3, en donde está hablando de que la fe viene por el oír, que el oír viene de la palabra, que aquí está hablando directamente del evangelio, pero ya en el punto 4, el apóstol empieza a hablar de Israel, para referirse precisamente de que como Israel desobedeció, ¿cierto? El Señor permitió que venga este pueblo gentil a escuchar la palabra y hacer, digámoslo así, hacer parte de la promesa, ¿ya? El punto 4 dice así, Israel sabía que el mensaje de Dios iría hasta los fines de la tierra habitada. Y aquí tenemos dos referencias, mis hermanos, una en Salmo 19:4, pero ese, mis hermanos, lo corrigen, lo tachan, porque lo cambiamos por Salmos 147:15.
Los que toman nota, mis hermanos, en su expositor, tachen Salmo 19.4 y coloquen Salmo 147.15, ¿ya? Y aquí le voy a pedir ayuda a mi hermano Héctor, si puede buscar Salmo 147.15, y a mi hermana Connie, si puede buscar Marcos 16.15. Amén. Salmo 147:15 dice así. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Amén, amén. Miren este salmo, ¿cierto? Esta pequeña frase, ¿cierto? Que dice, Él envía su palabra a la tierra, ¿ya? No solamente para su pueblo escogido, sino que dice a la tierra, o sea, a todos los habitantes de la tierra debían oír la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice que velozmente corre su palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, como decía mi hermano Eduardo al inicio, es algo que no se puede detener. De hecho, el evangelio es como efervescente, ¿cierto? Empieza a crecer, empieza así como una exposición, mis hermanos, en un pueblo. Nosotros vimos cómo la iglesia primitiva, ¿cierto? Se expandió a Antioquía, a los Corintios, a distintos lugares, hasta Asia llegó, en ese tiempo donde no había los medios que hay hoy en día. Y ya vimos, ¿cierto?, que a causa de unos varones escogidos por el Señor, la palabra tuvo efecto, y la palabra corrió velozmente y rápidamente se empezó a murmurar de quiénes son estos cristianos, quiénes son estos, qué está pasando con ellos, por qué están haciendo tan grandes obras, por qué la gente se adhiere a ellos, qué está pasando con ellos. Preocupaba incluso hasta los gobiernos la expansión del evangelio. Y hemos visto, ¿cierto?, cómo eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Hoy, mis hermanos, yo creo, porque no puedo asegurarlo, no sabemos, ¿cierto?, qué lugares recónditos tiene también el Señor, pero yo creo que no hay ningún ser humano en la tierra que no haya escuchado el nombre de Jesús. Creo, en el día de hoy, con los tiempos modernos en el que estamos, ¿cierto?, al menos haber escuchado quién es Jesús, o mucha gente del mundo ve a Jesús como un revolucionario, aunque lo vean de esa manera que está incorrecto también, ¿cierto?, pero al menos han escuchado su nombre. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que el pueblo de Israel sabía esto. El pueblo de Israel tenía conocimiento de que la palabra de Dios debía llegar a los otros pueblos, pero ellos, recuerden que el pueblo les gustaba ser un pueblo escogido, a ellos hasta les gustaba el título, se sentían como un poco elitistas, por así decirlo, y culturalmente los israelitas hasta el día de hoy siguen siendo unas personas muy elitistas por eso, porque ellos saben que son el pueblo escogido de Dios, entonces ellos tienen como cierto rango por sobre los demás pueblos. ¿Y qué nos dice mi hermana Connie? Marcos 16:15. Amén. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. 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 Conversábamos con mis hermanos del estudio bíblico de este pasaje que lo hemos escuchado, pero muchísimas veces en predicaciones y lo decimos también. Típico texto de predicación a la calle, ¿cierto? También un texto bastante conocido por nosotros. Pero mis hermanos, yo no sé si se han puesto a meditar de que esto es una ordenanza. Y les dijo, es una ordenanza, no es podrían ir a predicar el evangelio, no, es una ordenanza. Y les dijo, ir a predicar el evangelio por todo el mundo, ¿cierto? Y a toda criatura. Aquí estoy parafraseándolo, no estoy diciéndolo exactamente. Pero eso se refiere, mis hermanos, que nosotros tenemos la ordenanza de salir, ¿ya? Salir a predicar el evangelio, ir por todo el mundo. ¿Y qué está haciendo la iglesia de hoy? ¿Está yendo por todo el mundo? Realmente no estamos yendo por todo el mundo. Nos hemos vuelto muy templocéntricos, nos hemos vuelto adoradores del templo. Nos gusta la comodidad, ¿cierto? Nos gusta estar en la banca. A mí igual hay días que me gusta estar en la banca, mis hermanos, conversando con mi hermana Connie. A veces me gustaría estar en la banca, así, recibiendo cierta adoración de parte del Señor y no estar en el coro ministrando, sino que yo recibí esto. A veces nos gusta eso, mis hermanos, pero por algo el Señor nos ha comisionado en ciertos puestos dentro de la iglesia, pero la comisión general para todos es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sin excepción. Obviamente esto es un mensaje que el Señor Jesús le deja a sus discípulos, pero es un mensaje vigente para toda persona que predique el Evangelio. Principalmente es un ministerio dado a los varones, ¿ya? Porque la predicación está instruida por Dios en general a los varones, ¿cierto? Nosotras las mujeres tenemos otra metodología de la predicación, tal vez en la enseñanza, muchas mujeres, ¿cierto?, la crianza de los hijos, otras mujeres, ¿cierto?, la maestría, no necesariamente en un púlpito. Y eso es lo que nosotros nos hemos equivocado. Creemos que las campañas van a atraer a la gente y que el púlpito atrae a la gente, cuando muchas veces lo que atrae a la gente es la naturalidad con la cual uno va, ¿ya?
yo creo que esto, mis hermanos, es algo que mi hermano Héctor, mi hermano Luis también han aprendido, porque esa es la función de un capellán, por ejemplo, ir, ¿cierto?, a donde está el necesitado. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, yo siempre digo esta frase y creo que lo he repetido en varias ocasiones, es urgente, urgente predicar el Evangelio hoy más que nunca. Todos los tiempos siempre ha sido urgente, pero hoy es más urgente aún porque sabemos que los tiempos están cercanos y no tenemos que, espero que algún día, ¿cierto?, nosotros cambiemos un poco el chip y de estar tan encerraditos en el templo, ¿cierto?, y salir porque la necesidad está afuera. En el templo, por supuesto que hay necesidad, por supuesto que el pueblo necesita seguir siendo corregido, ¿cierto?, adoctrinado de todo lo demás, pero también necesitamos no olvidar nuestro llamado al evangelio, al evangelismo. Ya la iglesia está comisionada para eso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos entonces aquí, mis hermanos, esta comisión, como yo les decía, el Señor Jesús se las dio a sus discípulos. Recuerden que todos ellos eran judíos. Por lo tanto, ellos como judíos se dieron cuenta, o sea que yo que caminé con Jesús, no puedo quedarme aquí en la sinagoga, sino que ahora tengo que hacer lo que el Señor me ordenó. O sea que otras personas pueden entrar también a este camino. Yo creo que nosotros la mayoría conocemos, ¿cierto?, para el apóstol Pedro, cómo fue de difícil, él siendo un judío muy tradicional, ¿cierto?, aceptar que el evangelio era para los gentiles también. Él tuvo que verlo para creerlo, tuvo que ver a Cornelio hablar en lenguas para darse a entender, para entender que el evangelio era para todos, no solamente para algunos escogidos. Bien, mis hermanos, luego tenemos aquí la letra A, dice, Moisés lo escribe. Esta advertencia, mis hermanos, de que Israel no iba a ser el único pueblo, sino que vendría otro pueblo, otro remanente diferente, ¿cierto?, a ellos, estaba desde antes. Dios lo predeterminó desde mucho antes. Y aquí dice que Moisés lo escribe. O sea, del tiempo de Moisés ya tenía claridad. El Señor le reveló a Moisés que su palabra no iba a quedar solo en el pueblo, sino que también otras personas de otras naciones se iban a unir a ellos. Y dice aquí que Dios iba a provocar a celos con un pueblo que no es su pueblo e ira con un pueblo insensato. El Señor hizo esto para provocarle a celos a su propio pueblo, ¿cierto? Y ira, porque otros extranjeros que no eran parte de ellos iban a ser parte de este llamado. Y aquí tenemos, mi hermano, una referencia en Deuteronomio 32, 21 para ambos puntos, pero nosotros la cambiamos y le colocamos Deuteronomio, no cambiamos, sino que le agregamos capítulo 32, del verso 18 al 21. Y yo le voy a pedir a mi hermana Rosita, si lo puede buscar, por favor, Deuteronomio 32, del 18 al 21. Amén. Dice así su palabra, 18 al 21. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Yo lo vi, Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque en una generación perversa, hijos infieles, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Amén. 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 Ahí tiene una continuación, mi hermana Rosita. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y tenemos, ¿cierto?, la parte final. Miren cómo Dios habla en este pasaje, ¿cierto?, a Moisés y dice, así como ustedes decidieron irse tras otro Dios, y yo que soy Dios celoso, ¿cierto?, me airé con ustedes y yo también entonces voy a ir por otro pueblo. Eso es como literalmente lo que Dios está diciendo en palabras simples, mis hermanos. Dios es un Dios celoso y nosotros lo sabemos y lo hemos predicado y así lo creemos. Y como su propio pueblo, dice aquí que se olvidó de la roca que te creó. Este pueblo se iba olvidando de Dios. Una y otra generación pasaban generaciones y cada generación, ¿cierto?, decidía irse por los ídolos, decidía tomar otro camino, decidía desobedecer a Dios. Y por eso es que Dios dice aquí que Él decidió poner celoso al pueblo llamando a otro pueblo, ¿cierto?, insensato, que éramos nosotros. ¿Ya?
También tenemos la letra B dice, Isaías señala que fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y aquí tenemos, mi hermano, una referencia en Isaías 65:1. Mi hermana Eliana, si la puede buscar, por favor, Isaías 65:1. Amén. Mi hermana tiene que activar su micrófono. Mi hermana Eliana. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dice gente que no invocaban mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Amén. 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 Está clarísimo, ¿cierto? Esta referencia en relación a los subtítulos. Los que no buscaban, ni tampoco los que preguntaban por Jehová, obviamente eran todos aquellos pueblos que eran en ese tiempo, ¿cierto? Pueblos idólatras, pueblos que seguían otros dioses, naciones que no conocían a este Dios Israel ni habían visto su grandeza, a diferencia del pueblo de Israel. Pero Dios decidió revelarse a ellos. Conversábamos también, mis hermanos, en el estudio bíblico que esto fue progresivo. Esta inclusión de los gentiles fue progresivo. Recordemos que algunas personas de Egipto se fueron con el pueblo de Israel. Egipcios decidieron irse con el pueblo. Entonces ya ahí vemos, ¿cierto?, cómo una nación que no conocía a este Dios decidió comenzar a adorar a Dios. La historia de Ruth, una mujer, ¿cierto?, de otra nación que decidió seguir a su suegra y ella no solamente seguir a ella, sino que a su Dios. Entonces vemos, ¿cierto?, cómo poco a poco el Señor iba llamando a personas de otras naciones para que fueran parte de este plan divino. Y una de las más notorias es Rahab, que viene siendo como la bisabuela de David, ¿cierto? O sea, está dentro de la generación, ¿cierto?, de la línea mesiánica. Rahab, quien fue una mujer, ¿cierto?, de otra nación, además de prostituta, ¿cierto?, que ella se arrepiente de su vida pasada y decide servir a Dios. Y se casa con un judío. Entonces vemos, mis hermanos, cómo poco a poco otras naciones se iban incluyendo al plan del pueblo de Dios, y después vemos cómo esto se expande mucho más con la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los que no le buscábamos ni preguntábamos por él éramos nosotros, mis hermanos. Nosotros fuimos parte de eso, de esas personas. Nosotros no buscábamos a Dios voluntariamente ni preguntábamos por él. Él llegó a nosotros de forma, ¿cierto?, milagrosa a nuestras vidas en un llamado. La letra C dice, acerca de Israel dice a un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí tenemos dos referencias. Mi hermano Héctor, Isaías 65:2, y mi hermana Connie, Hechos 7:5, por favor. Isaías 65:2. Sí. Amén. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Amén. Amén. ¿Y qué nos dice mi hermana Connie? Hechos 7:51. Amén. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Amén. Imagínense que Dios nos diga duros de cerviz a nosotros hoy en día, ¿cierto? Nos sentiríamos tal vez ofendidos. Miren cómo dice en el versículo que leyó mi hermano Héctor, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Ese todo el día, mis hermanos, se refiere a que desde un principio hasta el fin, ¿cierto? El Señor estuvo con el pueblo constantemente. Les mostraba milagros tras milagros, hacía obras tras obras por ellos, ¿cierto? Los salvaba una y otra vez de sus enemigos, pero ellos seguían siendo un pueblo rebelde. Así los llama, un pueblo rebelde. Y luego tenemos en Hechos, mi hermano, el que leyó mi hermana Connie, ¿cierto? Dice, incircuncisos de corazón. O sea, vemos, mis hermanos, que desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, hasta el Nuevo Testamento, en el periodo de Pablo, ¿cierto? O de los apóstoles, el pueblo no había cambiado nada su conducta.
El pueblo seguía siendo un pueblo rebelde y contradictor después de años de haber visto la gloria de Dios, de años de haber visto la misericordia de Dios sobre sus vidas. Seguía siendo un pueblo rebelde y contradictor. Pero mis hermanos, a pesar de eso, el Señor, cierto, dice que para ellos son su especial tesoro. El pueblo de Israel es la niña de sus ojos, dice su palabra. Entonces vemos, mis hermanos, que a pesar de todo, Dios una vez más, cierto, iba en ayuda de ellos, y una vez más, cierto, los guardaba, los protegía, porque por algo Él había escogido a ese pueblo. Y, mis hermanos, nosotros tampoco estamos libres de caer en estos títulos. La iglesia de hoy también puede ser llamada el día de mañana en un pueblo rebelde y contradictor. Recuerden los mensajes de Apocalipsis, los mensajes a las iglesias, a la Odisea. A cada una de las iglesias hay un mensaje, ¿cierto? Y no es un mensaje bonito, es un mensaje, ¿cierto? Un llamado de atención a las iglesias del día de hoy, por así decirlo. Esa es una de las interpretaciones también. Entonces vemos, mis hermanos, que así como Israel, Dios tiene un criterio, nosotros como pueblo gentil debemos aún más, ¿cierto? Cuidarnos para no caer, ¿cierto? En estos títulos por parte del Señor, que Él no nos llame rebeldes y contradictores, sino que ojalá seamos hacedores de su palabra, como decía en el punto 3, ¿cierto? Obedientes a su palabra para ser un pueblo que sea acepto delante de la presencia de Dios. No sé, mis hermanos, si aquí en el punto 3 y 4 quieran agregar algo o preguntar algo. Bien, pasamos entonces a la conclusión y dice, ¿por qué la gente no obedece el Evangelio? ¿Por qué no llega a tener fe en Cristo? ¿Por qué tantos judíos han fallado en obedecer el Evangelio y en venir a Cristo con fe? ¿Es porque no han oído? No, ellos han oído, recibieron el mensaje, lo escucharon. El problema es que no respondieron con fe al mensaje. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta, ¿cierto? ¿Por qué la gente se resiste al Evangelio? ¿Por qué, por qué muchos judíos todavía esperan al Mesías y el Mesías ya vino, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos hemos preguntado esto. Y aquí no es que ellos no hayan escuchado el Evangelio, sino que ellos han decidido, ¿cierto?, ser llevados por su propia sabiduría, como dice la palabra, ¿cierto? Muchos creyéndose sabios se volvieron necios, ¿cierto? Y han decidido acomodar la doctrina, ¿cierto?, a su preferencia. Muchas veces, mis hermanos, también la gente no obedece el Evangelio porque la iglesia está predicando un Evangelio diluido. Muchas veces nosotros predicamos que Dios salva, que Dios sana, pero no predicamos qué pasa, cuáles son las consecuencias si tú no sirves a Dios. Muchas veces predicamos todo del cielo, pero no hablamos del infierno o de la ira de Dios. Entonces también hoy en día la gente tiene más resistencia al Evangelio porque se está viendo muchas cosas, mi hermano. Iglesias que han querido modernizarse y se han camuflado con el mundo, ¿cierto? Y no convencen ni a sus propios miembros. Y tenemos por otro lado iglesias que no predican la verdad completa, sino que solamente predican un evangelio diluido. Entonces, por eso, mi hermano, es tan importante la predicación del evangelio de verdad. Hablar las cosas de Dios, no hablar lo que a mí me parezca, o lo que para no incomodar al hermano o la hermana, sino que hablar el mensaje de la verdad. Hay un cielo, hay un infierno, ¿cierto? El alma puede ir a uno o a otro lugar y van a ser ambos de permanencia eterna. La palabra de Dios dice que ambos son de permanencia eterna. Por lo tanto, no podemos diluir el evangelio, sino que presentar el evangelio de verdad. Por supuesto, mis hermanos, Satanás tiene participación en esto porque él dice que él, ¿cierto?, ahí nubla la mente de las personas, ¿cierto?, para que ellas ojalá no crean, ¿cierto?, en este evangelio ni se acerquen al Señor. Les ofrece, los atrae con cosas atractivas del mundo, ¿cierto?, para evitar que estas personas también vengan al llamado del evangelio. Hay muchos factores, mi hermano, pero el rol más importante que esta lección nos dice es que si ya la gente ha oído el evangelio, ¿cierto?, esas personas debiesen al menos tener un interés por escuchar el mensaje. Y la misión de la iglesia, seguir predicando el mensaje del evangelio. Eso es, mis hermanos, en sí la conclusión. Tenemos también un texto, mis hermanos, en Hebreos 4:2. Sí, Hebreos 4:2. Lo buscamos, mis hermanos, y le damos lectura al texto de la lección. Y dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren qué importante esto, mis hermanos, el texto, ¿cierto?, relaciona la importancia de la fe. La fe que no es algo inherente al ser humano, sino que es un don de Dios. El Espíritu Santo es el que pone fe en la vida de la persona. Y sin fe no podemos creer en la palabra de Dios. O nos pueden estar predicando de las mil maravillas con una teología perfecta, un mensaje maravilloso, estructurado, pero si no hay fe, nada de eso va a hacer efecto en la vida de la persona. La fe de la persona que lo oye y cree en lo que se le está diciendo y cree en el mensaje. Obviamente hoy en día hay mucha gente escéptica, como que pone mucho en duda, ¿cierto?, todo lo que una persona cristiana puede hablar y se ha relativizado mucho la verdad. Mucha gente dice, no, es que la verdad es relativa, pero nosotros los cristianos decimos que la verdad es una, y esa verdad es Jesús. Y no podemos cambiar ese mensaje, mis hermanos. Y esperamos, ¿cierto?, en el Señor, seguir orando por estas almas que falta que lleguen, porque ese es el motivo por el cual el Señor ha retardado su venida. Aún falta, ¿cierto?, más personas que lleguen al Evangelio. Esta sería mi participación, mi hermano Luis, y mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Muchas gracias, hermano Noemí. Absolutamente muy bien explicado ambas participaciones, ¿cierto?, en todos los subtítulos. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios, ¿cierto? No se cree en el Evangelio porque no se obedece el mensaje. La desobediencia, ¿cierto?, como consecuencia, producto de no escuchar el Evangelio. Mis hermanos, quería hacer un repaso un poquito general de estas 3 lecciones, porque ya con esto terminamos el capítulo número 10, si no me equivoco. Exactamente, pasamos al capítulo número 11 después. Y quería hacer un alcance con respecto a la ley, porque aparece nuevamente una referencia donde el apóstol Pablo le indica a Timoteo, ¿cierto?, en la referencia de 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, nuevamente, y la ley. Entonces, mis hermanos, el tema de la ley, como para zanjarlo de una, es mala, es del demonio, una vez que llegó Jesús, es satánica, no hay que cumplirla. ¿Qué hacemos con la ley? Entonces, nuevamente el apóstol Pablo, ¿cierto?, aquí explica definitivamente, y yo desglosé 3 conceptos como para definirlo, para que quede ya muy claro este tema, ¿qué pasa con la ley y Cristo? ¿Ya? Entonces, lo resumimos de esta manera, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos? Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Debemos recordar, mis hermanos, que Timoteo, tal como dice la referencia, fue criado por su abuela y por su madre, que eran devotas. O sea, él desde muy niño se conocía la ley. Es un principio, es parte de la norma de los judíos del pueblo de Israel, conocer el Pentateuco de memoria, conocerse la ley de memoria, ¿cierto? Aprendérsela, y no tan solamente aprendérsela, sino que cumplirla. ¿Ya? Están desde muy niños en esta tarea. Entonces, lo que Pablo, en resumidas cuentas, está explicando, dice, si la ley te da confianza para salvación, estás perdido. ¿Ya? Si el hecho de cumplir la ley te genera confianza para ser salvo, estás mal. Porque la salvación no es por obras de la ley. ¿Ya? Por lo tanto, si por lo inalcanzable de cumplir la ley te dirige a Cristo, entonces tienes esperanza de salvación. Porque te das cuenta de que la ley, cumplirla completamente, es prácticamente inalcanzable. Basta que incumpla algo de la ley para que quede fuera el tiro de salvación. Entonces, si el hecho de lo inalcanzable de poderla cumplir te dirige a Cristo, excelente, esa es la idea. Si por la ley quedas expuesto al pecado y te dirige a Cristo, excelente, esa es la idea. Que tú leas, ¿cierto?, el código ético moral de Cristo, tú dices, claro, estoy falto en esto, la ley de Dios me hace mención a que Dios es un Dios santo, y mira lo que yo soy, Cristo, sálvame, por favor. Esa es la idea. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en esa referencia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, te las conoces, te las sabes de memoria, ¿cierto? Pero te va a aprovechar para salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Tienes que canalizar tu conocimiento de la ley a través de Cristo Jesús. De lo contrario, no te sirve de nada. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, mis hermanos, como para cerrar este capítulo, ¿cierto? O estas 3 lecciones, partimos con la 65, dice, mire, ponga mucha atención, mis hermanos, porque toda esta lección está concatenada, estas 3 lecciones. Cuán hermosos son los pies. El número 1. Lo primero es que crean, pero no pueden creer si no oyen. No pueden oír si nadie les anuncia. No se puede anunciar, no se puede proclamar el evangelio si no se envía a alguien. Ahora me quiero detener aquí, pero muy brevemente, mi hermano, para hacer un repaso muy rápido. Si ustedes se dan cuenta, vean sus expositores en la lección número 66, el subtítulo 4, no se proclama si no se enviare, y hay 3 letras, A, B, C. Y esto nos indica de que nosotros debemos cumplir este mandato porque la autoridad máxima que nos envía es Dios. Después viene el Espíritu Santo. Y en tercera, ¿cierto? El tercer ente, la tercera organización también que está obligada a enviarnos a predicar el evangelio, a realizar la misión de evangelismo, ya sea predicando a la calle, ya sea, como decía nuestra hermana Noemí, ministrando a través de la alabanza, ¿cierto? Visitando hogares, cualquiera sea la metodología con la cual se desarrolle el evangelismo, es la iglesia. O sea, todos tenemos participación, no nos vamos a escapar de esta responsabilidad, como bien exponía nuestra hermana Noemí. Nuestra primera obligación, una vez que Cristo nos llama, es exponer el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hay algunos que dicen, no, es que a mí nunca me han mandado a predicar, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Usted no ha leído la referencia donde Jesús comisiona y le dijo, id por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura? O sea, ni siquiera te está diciendo predica en tu territorio. No, si no te reciben en tu territorio, ve al otro lado. Si no te reciben en tu ciudad, anda a otra ciudad. Si no te reciben en tu país, anda a otro país. No es que no sé el idioma. ¿Se da cuenta? No, es que no, predicar no es lo mío, como muchas veces nosotros hemos escuchado, no, hermano, yo predicar no es lo mío. Jesucristo no le dijo eso, todo lo contrario, les dio la respuesta, el Espíritu Santo. No se preocupen ustedes por lo que deban hablar, el Espíritu Santo colocará las palabras en ustedes en el momento indicado para que ustedes, ¿cierto? Simplemente al abrir la boca, sepan lo que tengan que decir. ¿Cierto? Después el 5, hermosos los pies de los mensajeros, calzados los pies con el evangelio. ¿No han oído? Tremendo, mis hermanos. Ahora, otro punto como para aclarar, mis hermanos, nosotros sabemos el conocimiento que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía como profesión, ¿se acuerdan ustedes o no? ¿Alguien? Abran su micrófono nomás, hermano, participemos. ¿Qué era el apóstol Pablo? Fabricaba tiendas. Exacto. Conocía muy bien el tema de las telas, las sabía trabajar. Por lo tanto, también él tenía conocimiento, porque era romano, también era un hombre de espada, ¿cierto? Conocía también de instrucción militar. Nosotros lo leemos en cada carta, siempre ahí hay un mensaje, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema militar, por así decirlo. Y utiliza esta palabra apresto. ¿Qué significa el apresto? ¿Sabe usted? ¿Lo ha buscado? ¿Ha indagado en esta palabra? Salió en el estudio, de hecho. Y todos quedamos como medio plop, ahí tuvimos algunas ideas. Pero mis hermanos, lo que significa el apresto, mire, el apóstol Pablo, un hombre muy sabio, mis hermanos. La palabra apresto se utiliza justamente en el rubro del telar, ¿ya? Y también se utiliza en el rubro armamentista, ¿ya? En el rubro militar. Apresto o aprestar significa en el rubro del telar, ¿cierto? De preparar la tela, y es un tratamiento que se le aplica a las telas, ya sea de algodón, ¿cierto? O cualquier sea su tipo, de cuero, que es para generar en la tela una protección, una brillantez, ¿cierto? Para que esta tela quede preparada para el uso.
Y ese tratamiento en algunas telas muchas veces se realiza mediante, ¿cierto?, la exposición a algunos químicos, a algunos productos, ¿cierto?, como almidón, alguna cosa así, y se expone a temperaturas y a presión. Entonces, para que vayamos captando la idea a lo que va el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros como cristianos debemos relucir el evangelio, debemos estar preparados personalmente para el evangelio, y el exponer el evangelio significa vivir nosotros mismos el evangelio, estar preparados nosotros para exponer el evangelio, y vamos a ser sometidos también a un tratamiento especial, producto de vivir el evangelio. Nadie puede exponer el evangelio si no lo ha vivido, ¿se da cuenta? Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo, con calzarse con el apresto del evangelio. Vístete, tienes que tú ser tratado con el evangelio para poder anunciar este evangelio. Ahora, ojo, que tú seas tratado con el evangelio, con este mismo anuncio que tú vas a ir a decir, que tú vas a ir a hablar, que tú vas a ir a pregonar, ojo, que este tratamiento no es cualquier tratamiento. ¿Se da cuenta? Ahora, para eso también hay un segundo significado que aprestar se utiliza también en la jerga militar, que es prepararse para tomar para sí todo lo que sea necesario para enfrentar una determinada situación. Nosotros hemos visto muchas veces, o alguien ha hecho su servicio militar seguramente, y cuando tenían que salir a campaña, ya colocarse todo el equipamiento para salir a campaña, y ahí salía el soldado con cripto, ¿cierto? Su casco, sus botas, ¿cierto? Todo su implemento, su armamento, las municiones. De la misma forma debemos hacerlo nosotros, mis hermanos. No necesariamente para salir a predicar a la calle deben ir solamente los que saben o tienen la facilidad para poder predicar el evangelio. Debemos estar de todas formas preparados, espiritualmente hablando, para todos, ¿cierto?, los dardos, para todos los ataques, para tratar de cubrir todos los flancos en los cuales nosotros estamos expuestos en esta batalla. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿cierto?, con este concepto, el apresto del evangelio. Dios nos ayude, mis hermanos. Yo no quiero argumentar más, ni quiero tampoco, ¿cierto?, ahondar más, porque en realidad ha sido todo muy bien expuesto, mis hermanos. Han sido lecciones muy enriquecedoras, al menos en el aspecto mío personal. Espero que para ustedes también, ¿cierto? Porque es bonito cuando se estudia la palabra no de una manera simple, no superficial, sino que ahondar en los conceptos, ahondar en los principios, ¿cierto? En la Biblia ha sido escrita en 3 idiomas, por lo tanto, hay problemas muchas veces de interpretación, hay problemas ahí en la traducción, en la transliteración. Por lo tanto, debemos, mis hermanos, nosotros también, ¿cierto?, ir un poco más a fondo de lo que significan las palabras para poder comprender qué es lo que realmente Dios en el fondo nos quiere decir. Si no es el apóstol Pablo, porque a él se le ocurrió escribir esta carta, no, es inspirado por Dios. Nosotros debemos creer eso, porque es parte del anuncio. Nosotros no podemos predicar algo en lo cual no creemos. Nosotros no podemos predicar algo que nosotros no vivimos. Nosotros no podemos predicar algo si no lo hemos experimentado. Lo está diciendo la lección. ¿Se da cuenta? Entonces, ojalá, mis hermanos, que Dios nos ayude y pidámosle ayuda a Dios para cumplir con nuestro ministerio. Así que no esté más en nuestra boca esa palabra o esa reflexión, ¿cierto? Que muchas veces hemos escuchado, no, mi hermano, yo no, para predicar, no, mi hermanito, no, mándeme a otra cosa. No, es la comisión que Cristo nos ha encargado. Ir por todo el mundo predicando mi evangelio a toda criatura. Y si alguien carece de sabiduría, ¿cierto?, pídala a Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, ¿cierto?, para poder cumplir esta misión, que no es una misión humana, es una misión divina. Viene de parte de Dios, ¿cierto? Viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Predicar este evangelio de paz, de salvación, que es una tremenda buena noticia. Nacimos en pecado, nacimos en condenación, y el mundo debe saber de que existe una posibilidad de ser salvos de esta condenación, de ser rescatados del infierno. ¿De qué manera? Deposite su fe en Cristo Jesús. Él le puede salvar.
Mire qué hermoso, mire qué tremendo. ¿Cómo no van a ser hermosos los pies de los que pregonan esta verdad? ¿Se da cuenta? De los que andan allí, ¿cierto? Predicando este evangelio de paz, de salvación para la humanidad. Mis hermanos, esta ha sido la lección de esta escuela dominical de este día domingo 2 de octubre. La próxima semana pasamos a un nuevo capítulo de la Carta a los Romanos. Yo le voy a invitar a que oremos a nuestro Señor, ¿cierto? Para que Dios nos haya vivificado a través de su palabra y este conocimiento, mis hermanos, no tan solamente quede guardado en nuestros corazones, sino que nos ayude Él a ponerlo por práctica, ¿cierto? Y poderlo conversar, poderlo transmitir, ¿cierto? Hay muchas maneras, como decía nuestra hermana Noemí, muchas maneras de predicar el Evangelio. En una conversación, simplemente, con un amigo, a través del WhatsApp, a través de Messenger, en un recreo. Se da cuenta, hay muchas formas de poder transmitir esta buena noticia del Evangelio. Oremos a nuestro Dios. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque sabemos de que tú nos has guiado, Dios mío, a través de este estudio de tu palabra. Hemos estado analizando, hemos estado estudiando tu palabra, mi Señor, no con el propósito de vanagloriarnos a nosotros mismos, no con el propósito, mi Señor, de obtener algún reconocimiento del hombre. Mi Señor, lo hacemos porque primero que nada las Escrituras son las que nos dan testimonio de ti y nosotros queremos conocerte, nosotros queremos saber quién nos rescató, quién nos salvó. Queremos conocerte, mi Señor, y la Escritura es la única forma en la cual tú te has revelado de manera verdadera al hombre, mi Señor, y no lo queremos hacer, no lo hemos hecho, mi Señor, humanamente. Hemos pedido la dirección de tu Espíritu Santo y sin duda alguna, mi Señor, sabemos de que ha estado, oh Dios mío, en la boca, en los labios de cada uno de quienes ha expuesto, mi Señor, de tu palabra en esta escuela dominical. Del conocimiento te pedimos, mi Señor, que pueda hacer vida en nuestros corazones, en nuestra mente. Mi Señor, que este estudio de tu palabra, que estas palabras, mi Señor, que usted ha transmitido a través de la boca de tus hijos, nos ayuden a sacarnos del error, que nos ayuden, mi Señor, a escalar en esta escalera hacia el cielo, que nos ayude, mi Señor, a restablecer, a perfeccionar nuestra comunión, nuestra relación contigo. Que, mi Señor, hoy día hayamos, oh Dios mío, perfeccionado nuestro andar en el Evangelio. Yo te pido, Padre Celestial, mi Señor, de que tú hayas bendecido y sigas bendeciendo a cada uno de tus hijos, mi Señor, que ha quizás dejado alguna actividad familiar en su hogar o laboral para instruirse en su palabra. Yo te pido, por tanto, mi Señor, que usted le bendiga, mi Señor, con bendiciones celestiales, aquellas, mi Señor, bendiciones que no se corrompen, que no se corroen, mi Señor, sino que son eternas para siempre. Oh Dios mío, yo te pido, mi Señor, de que usted también ponga el interés en su pueblo de adquirir este conocimiento que le harán salvos. Mi Señor, pedimos una bendición por toda tu iglesia y por todos los servicios venideros. Aquella bendición que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a dar término a esta escuela dominical con el himno que está establecido, 451 de nuestros himnarios. En el nombre del Señor. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús yo voy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré.
Cuán dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Le damos las glorias a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Señor, para siempre. Le voy a pedir a mi hermana Constanza Enrique que por favor nos pudiera despedir de esta escuela dominical. Amén. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos permite reunirnos en una escuela dominical. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Tú estás bendiciendo la vida de los profesores, Padre Celestial, así también de los alumnos. Te pido, Padre bendito, que sigas dando gracias, sigas dando sabiduría a tus hijos, Señor, quienes exponen tu palabra cada domingo, Señor. Padre Celestial, así también pongas un interés en cada uno de nosotros como alumnos, Padre Celestial, para poder recepcionar tu palabra, para poder seguir aprendiendo y conociéndote cada día más acerca de ella y enriquecer nuestro espíritu por medio de ella. Te agradecemos este momento, Señor, de comunión en tu Espíritu Santo. Y agradecemos también, Padre Celestial, el que tú estés con nosotros acompañándonos, y sé que nos seguirás acompañando en el resto de lo que queda de este día. Gracias te damos, Padre Celestial, y nos encomendamos en tus manos. Entregamos este servicio, Padre Celestial, de Escuela Dominical, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios, para siempre. Ha terminado la escuelita dominical. ¿Cómo está mi hermana Amén. Rosita? Bien, bien, aquí estamos. ¿De qué se estará Dios les bendiga a riendo? todos, a todas. ¿Cómo? ¿De qué se estará riendo? No, es que estoy muy ocupada, por eso no me conecto mucho Ah. ahora con... Estoy ocupadísima. Así, Sí, pero pues igual sí. todos los domingos me conecto. Si tengo que dar referencia, igual las voy a hacer. Y siempre con audio, Ah, ya, ya, para ya. que sepan. Sí, pues sí, ha estado media perdida por ahí. Igual de que No, hay otra sí. alumna que también la estoy echando de menos. Que es la hermana Audita Vera. Bien. Igual la estoy echando de menos. Antes se conectaba al estudio, la escuela, y ahora ya no, nada. Tiene problema de Estamos- conexión, parece, en el lugar ¿Sí? donde vive, nos comentaba. Sí, no tiene buena señal. Así que Ya. eso parece que es el problema, según ella nos manifestó. Ojalá empiece Nos daba presencial esa pronto nomás la escuela explicación. dominical, po. Ahí sí. Nos Ahí vemos sí más que- rato, hermano. ahí sí que se va a Bonita, llenar. hermana Bueno, hermana Noemí. Diana, bendiciones. Nos vemos. Dios les bendiga a todos, hermana Connie, hermana Eliana, todas nuestras hermanas.